otra forma en que los ángeles nos mandan mensajes. Puede ser a través de sueños, puede ser que palabras o pensamientos repetitivos en la cabeza, señales, por ejemplo, de encontrarte mariposas o encontrarte moneditas chiquitas en la calle tirada, percibir aroma de flores cuando no hay nada. Cuando tú haces oración es otra forma de percibir a los ángeles y sientes como llega un calorcito suave a tu alrededor. Estaba yo pidiendo, transmuten el apego al dolor. Cuando yo pido eso, el apego al dolor empieza a toser más fuerte y a arquearse. Y en eso empieza a hablar un ser. Con otra voz. Con otra voz y dice, no te la voy a dar. Y yo así de, ¿qué? Puse chinito nomás de oír eso. Entonces muchos de los que trabajamos, por ejemplo, la luz, que nos dedicamos a la sanación y a las liberaciones, es porque también en vidas pasadas nosotros ya pasamos por nuestro lado oscuro y nos lo repasamos muchas veces. A veces me pongo a ver, sobre todo de sacerdotes que hacen exorcismos, para instruirme yo también. Y uno de ellos decía que debajo de algunas heridas de la infancia puede que se escondan seres. La biodescodificación es encontrar la emoción detrás de una enfermedad. El cuerpo escucha todo el tiempo tus pensamientos. Tus células te escuchan constantemente. Entonces, si tú no estás como resolviendo de una forma más sana tus emociones, vas a guardar casi que a la bestia adentro. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo o alguien te está guiando en tu vida? ¿Te gustaría saber cómo identificar las señales de los ángeles que te rodean día a día? Pues prepárate para sorprenderte con las historias de nuestra invitada. Ella es terapeuta experta en ángeles, vidas pasadas y biodescodificación. Nos adentraremos en los misteriosos rincones de las energías negativas. ¿Es posible que éstas se hagan pasar por ángeles? Vamos a descubrirlo. Además, exploraremos limpiezas energéticas, regresiones a vidas pasadas y hasta exorcismos y liberaciones. Sí, escuchaste bien, exorcismos. Prepárense para escuchar sobre pactos oscuros y la conexión con seres de otras dimensiones. Y para eso, le doy la bienvenida a mi invitada Erika Muñoz, terapeuta en ángeles, vidas pasadas y biodescodificación. Ay, Erika, me quedé sin aire de tanto de esta presentación. Oye, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, me encanta estar aquí. Oye, de entrada te quiero dar las gracias porque vienes desde Veracruz. O sea, no crean que está aquí a la vuelta de la esquina, ella vino desde Veracruz, entonces muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Pues gracias a ti, Manolo, por la oportunidad. Oye, tú trabajas con ángeles y maestros ascendidos. ¿Nos podrías platicar? Bueno, incluso hasta con extraterrestres, por lo que leí. Sí, en algún momento también llegué a trabajar en eso, pero es un poco complicado. Porque a veces se cuelan extraterrestres que no son de luz. Entonces es algo difícil distinguirlos entre uno y el otro, entre los que son de luz y los que no. Porque algunos son muy hábiles para disfrazarse. ¿Y cómo descubriste este talento tuyo? Pues no es que fuera un talento, más bien me empecé a adentrar porque soy muy mental, soy muy analítica. Era un hobby primero empecé con las regresiones y yo al principio no muy creía, traía una formación muy racional. Mis padres son médicos, entonces pues más todavía. Claro. Y conforme yo empecé a practicar regresiones con amigas primero, pues me daba cuenta que sí, se asustaban cuando entraban en algún momento duro de una vida pasada. Entonces, en ese momento yo dije, pues parece que esto sí es real. Yo creía que como que no. Y luego conforme fui haciendo regresiones, primero era juego, ¿no? De amigas. Conforme ya le empecé a dar credibilidad, empecé a tomar cursos. Tomé el primero con Dolores Cannon y ella trabajaba con extraterrestres que le habían dictado algunos libros de la historia del ser humano aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces empezó como a ampliar mi visión. Y empecé a darme cuenta que además de llevarlos a ver vidas pasadas, lo más rico, incluso Dolores Cannon lo decía, lo más bonito no es ver la vida pasada. Lo más bonito es que hablen con sus guías espirituales o con el subconsciente, le llama a ella, que es el que va a recibir las respuestas y te va a dar las respuestas de todo lo que el alma necesita saber o lo que el paciente quiere saber. Entonces, esa parte, efectivamente, ya cuando te pones a practicar las regresiones dices, ay, sí, o sea, no me interesa mucho lo que sucede en la vida pasada, es más interesante lo que sucede cuando estás con los guías espirituales. Porque estando ahí puedes preguntar
todo lo que quieras, todo. O sea, ¿cada quien tenemos diferentes guías espirituales o cómo funciona? Normalmente tenemos guías espirituales que han sido humanos, que son como nuestros hermanos mayores o los chicos universitarios cuando nosotros vamos en secundaria o en preparatoria. Ajá. Y ellos ya se graduaron. Entonces los guías espirituales que tenemos arriba te ayudan a preparar el plan de tu alma antes de bajar a la tierra. Y ellos te van diciendo, mira, hazle por aquí, te falta trabajar, por ejemplo, más la humildad, o no, te falló esto, el abandono en una vida pasada, o no viviste bien el rechazo como para superarlo, vuélvelo a vivir en esta y te ayudan a planear todo. Entonces, este es un cierto rango de guías. Uh-huh. Arriba de ellos, de estos chicos universitarios, se podría decir que hay otro rango más alto y son maestros que ya no tienen la necesidad de reencarnar en el planeta, uh-huh. ¿sí? Porque ya cumplieron, digamos, sus materias, ya recorrieron, se podría decir que el alma viene a vivir todo tipo de emociones y vivencias, uh-huh. y a superarlas también, ¿no? Porque esto es como una escuela en donde se podría decir como un videojuego, también le llaman algunos en medio de una Matrix. Uh-huh. Y entonces vienes a vivir distintas cosas, emociones y a pasar distintos dolores también, abandonos, rechazos, humillaciones, violaciones. Pero no se trata de vivirlos y ya, sino de vivirlos aceptándolos, uh-huh. para que puedas trascender el dolor que te dejan esas experiencias. Digamos, ¿sí? Que aprender de esas experiencias. Exactamente, exacto. Entonces, este es un planeta en donde se vive la dualidad y vas a empezar a trabajar con tus guías espirituales para, uh-huh. abrir como un cajón de emociones, tanto las positivas como las que llamamos negativas, que para ellos no son negativas, son todas un cajón de emociones que te van a ayudar a ir como empezando a regresar. El final del juego es regresar a Dios. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a regresar a Dios si no has superado el dolor de que se te fue tu hijo o se te fue tu esposo, uh-huh. o no has superado un cáncer, por ejemplo, y te la vives protestándole, ¿por qué la vida es tan cruel conmigo? ¿Y por qué me quitan a mi hijo y ahora este cáncer? O sea, ajá. Cosas así. Son aprendizajes todos. Son esos aprendizajes. El problema es que cuando te hundes en el dolor, no lo ves. No logras verlo. Y entonces resulta que te mueres, por ejemplo, te mueres de un cáncer o de algo y no pasaste la prueba. Y entonces que en la siguiente vida te toca de nuevo. Y entonces en la siguiente vida va de nuevo. Porque el punto clave aquí y lo que hace que tú subas de nivel en como videojuego, ajá. es que tú llegues a esta aceptación y que todo lo que suceda, como prácticamente llegar a ser un Buda, en el que todo es neutral. Uh-huh. Todo es neutral, y si está sucediendo un caos, una guerra o lo que fuera, es porque, pues, se oye cruel decirlo, pero todas estas almas sabían que podían llegar a vivir esas situaciones y entonces y lo están enfrentando porque algo van a aprender de eso. Ok. ¿Sí? Digamos que estos son esos contratos que dicen que haces antes de llegar a la Tierra, que ya así cuando llegas aquí ya no te acuerdas, ¿no? Exacto. Pero estos guías te ayudan a hacer tu contrato de vida. Exacto, pero estos contratos son movibles, se podría decir son cuánticos. A ver, ¿cómo está eso? Porque digamos que es como en la escuela, tienes unas materias, pero vas muy bien y te puedes saltar el examen final. ¿Ves ya. Que en la escuela lo hacen así algunos maestros? Sí. Exentas. Bueno, exentas, exacto. Este plan cuántico, cuando tú vas comprendiendo muy bien las lecciones que vienes a aprender, entonces te pones a trabajar en tu interior y dices, no, yo ya no voy a estar quejándome del dolor, mejor me pongo a aprender. Ajá. Si tú haces esa toma de conciencia y empiezas a aprender que el hombre que te dejó no fue porque era un malvado desgraciado, sino porque viene a meter el dedo en la llaga en tu herida para que la trabajes y tú trasciendas ese dolor. Entonces, en vez de estar en la víctima y echarle la culpa al hombre, uh-huh. Pones a trabajar en tu interior y vas entonces a ir aceptando esos dolores y esas pruebas. Uh-huh. Y entonces, conforme tú vas trabajándote más, el próximo hombre que llegue ya no vas a cometer el mismo error que cometiste con este anterior, porque ya habrás trabajado en ti. Y entonces, ¿qué esa te parte dice? Del abandono, por ¿Qué así pasa decirlo? Con el plan de vida? Dijiste, pues voy a experimentar como con 4 novios, uh-huh. y los 4 me van a abandonar.
O los 4 me van a poner los cuernos, o sea, típico también. Ajá. Y entonces, si tú no te trabajas a ti misma desde el primer novio o en el segundo novio, puedes seguirte en tu plan del alma a 4º, 5º novio, y si tú sigues sin entender, tu plan va a seguir, pues otro novio más, o otro novio más. O sea, las 4 te van a engañar, por así decirlo. Y tú no lo vas a seguir entendiendo, vas a seguir como que materia reprobada. ¿Sí? Órale. Pero ¿qué pasa cuando tú te trabajas a ti mismo? Uh-huh. Pues desde el primero o segundo novio dices, no, esto ya no me puede estar pasando, me voy a tomar terapia, voy a ver qué está pasando. Y entonces tomas terapia y empiezas a darte cuenta por qué estás atrayendo ese tipo de patrones. Ajá, sí. Y entonces ya dices, no, yo ya me trabajo las heridas. Por eso en muchos videos les digo, hay que trabajar la infancia sí o sí, porque ahí es donde empieza todo. Ahí empiezan todos nuestros traumas. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Se ancla un trauma, una programación. Y entonces esa programación va a empezar a pum, 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 como a un wifi, a atraerte y le vas a mandar al universo. Universo, yo viví cierto dolor de abandono porque mi papá hizo esto, porque mi papá dejó a mi mamá. Y entonces, ¿qué va a pasar? El universo, pues cuando seas grande, te va a tocar vivirlo porque tú traes esta herida. Y entonces, si tú no te trabajas eso, por eso te digo, el plan es cuántico, porque cuando tú ya comprendes que, es que esto es por esta herida, ok, yo ya me trabajo esto, y entonces los próximos hombres que lleguen dices, no, este se parece mucho al anterior, con permiso, esta materia yo ya la pasé, con permiso, yo ya estoy en otro nivel. ¿Qué pasa cuando tú sanas una gran parte de tus heridas? Que ya no estás dispuesto o dispuesta a estar con cierto tipo de personas que tú aguantabas. Uh-huh. ¿Por qué? Y lo aguantabas por querer tener a alguien. Claro. Sí, o por complacencia. Porque, bueno, vamos a complacerlo. Vamos a complacer aquí. Y te la pasas cediendo. Pero cedes porque no te conoces, porque no sabes realmente qué es lo que quieres. Uh-huh. Cuando vas hacia adentro y empiezas a conocerte y a ver cuáles son tus traumas, tus heridas de infancia y todo esto, es cuando realmente te vas a dar cuenta que sanando eso y conociéndote vas a saber qué tipo de hombre y vas a decir, no, esto ya no lo voy a tolerar. Ahí vas a tener tus no negociables y entonces sí vas a decirle, universo, esto y esto ya no. Yo estoy dispuesto, ahora mi enfoque va así. ¿Y si el universo te responde? Sí te responde, sí. Pero pues tienes que obviamente vibrarlo, sentirlo. Ajá. Porque obviamente sanar la infancia y las heridas no son cositas de 2, 3 terapias o de 2, 3 talleres y ya. O sea, eso es un largo periodo, mínimo 1 año, que te tienes que aventar adentrándote para que realmente esta vibración, esta parte donde a ti ya no te duela. Por ejemplo, muchas mujeres les da mucho miedo el abandono o estar solas, uh-huh, sin pareja. Y entonces empiezan a aceptar a cualquiera. Uh-huh. Y entonces cuando tú realmente vas y sanas a la infancia en un periodo largo, vas a aprender a disfrutar estos momentos de soledad. Y lo vas a disfrutar tanto que este deseo de querer tener pareja va a haber bajado muchísimo. Porque ya te estás disfrutando tú misma la soledad. Claro. Uh-huh. Y ya no es soledad, se le llama solitud, de hecho. Ok. Sí. Porque ya lo estás disfrutando, ya no exacto, estás sufriéndola. Uh-huh. Órale, qué interesante. Entonces, fíjate, cada cosita así son pruebas, sí, son sí, materias. Ajá. ¿Sí? Y gran parte de las mujeres, a las mujeres se les ha insertado, digamos, un programa en la Matrix en que desde chiquitas a todas las niñas se les educa con los cuentitos de Disney. Vas a encontrar tu príncipe azul, uh-huh, y aquí está tu príncipe azul. Y entonces las mujeres, sobre todo, tenemos ese rollito de nuestro príncipe. Vamos a formar una familia y se nos todo inserta ese programa. Exacto. Entonces, ya está habiendo ahorita una crisis en relaciones de pareja, ajá, porque pues está viendo ya muy fácilmente el que no me gusta tal persona y te sueltan, los dejas, los cortas, etcétera. Y esto está haciendo que pues sobre todo muchas mujeres estén buscando ayuda psicoterapéutica, y ahí es donde se van a dar cuenta de estos programas que se insertan en la niñez, uh-huh, y cómo es importante irlos a modificar, precisamente trabajando con el niño interior, para que una vez modificándolos, tu yo infantil diga, pues si estar solo no es tan malo como yo pensaba en la niñez. Uh-huh. ¿Sí? Muchos niños no les gustaba estar solos jugando, y sin embargo lo fueron aprendiendo, uh-huh, pero aún así aprendido de forma obligatoria, no porque les gustara.
Sí, por lo que he entendido es que este niño interior que todos tenemos, nosotros de repente nos provoca como conflicto porque él piensa como un niño. Y tú quieres actuar como un adulto y el niño interior se antepone a eso. Entonces ahí es donde está como ese shock que hay, ¿no? Sí, por eso es que dicen que quien elige las parejas es tu niño o niña interior. Él hace el casting, el casting. Por más que tú digas, no, yo ya soy un adulto. Exacto, o sea, te gana. ¿Por qué? Porque somos 96% del cerebro es inconsciente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el niño interior está manejándote 96% de tu cerebro. Por eso es que de repente tienes unos impulsos de le voy a escribir, ya, no aguanto, o le voy a hablar, no. Sí, claro. Y estos impulsos son tan fuertes dentro de ti que están por acá tus amigas y no le hables, dame el celular, voy a borrar su contacto, no. Y estás con estos como un niño, sí, como cierto. un niño, y estos impulsos son tan fuertes y precisamente muchas veces te ganan porque imagínate, es el 96% de tu cerebro. Oye, pero ¿por qué influye tanto ese niño interior? ¿Por qué ese niño no madura? Precisamente para eso es la terapia. Porque cuando nosotros vivimos heridas diferentes, o sea, y aquí quiero entender que no tienen que ser traumas así que digas, es que tuvo un abuso. O, no, sí, no son traumas tan fuertes a lo mejor. Pueden ser traumitas chiquitos o heridas tan pequeñas que nosotros de adultos ya las vemos como natural, así de, ay, no es para tanto, pero no, cuando realmente éramos niños, sí era muchísimo, o sea, sí era para tanto. Nos marcó, por ejemplo, algo que todos vivimos y que aparentemente decimos los adultos, ay, pues si no es para tanto. El primer y segundo día en que te dejan en la escuela, el primer día del kinder, eso es un trauma para todos. Claro. Claro que ya no lo recordamos. Abandono. Exacto. Experimentamos el mega abandono y en un lugar donde jamás hemos estado, con gente que jamás hemos visto. Sí, entonces, imagínate el trauma del niño se le despiertan un montón de miedos. Entonces, ¿qué va haciendo estas heridas? Regresando a tu pregunta. Con cada una de estos eventos que aparentemente, o cuando te dejan en casa de una tía o de la amiga del papá porque no tenemos con quién dejar al niño y ahí te va a cuidar, no te preocupes y vas a estar bien y dices, es la primera vez que yo veo a estas personas, ¿qué onda, no? Entonces, estos eventos van haciendo dolores que se van y tu cerebro va quedando ahí como pedacitos de tu mente guardados ahí, colapsados, se podría decir. Colapsados por este eventito, este otro eventito. Y entonces, gran parte de tu inconsciente tiene eventos colapsados y emociones guardadas ahí. Mucho miedo, mucho dolor. Por eso ir a sanar tampoco es algo así tan lindo, ¿verdad? Porque hay que ir a sacar los monstruos emocionales que dejaste ahí. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro infantil? Se llena de todas estas marcas emocionales y que se guardan en el inconsciente, porque cuando somos niños, nuestro cerebro adulto, el frontal, no se ha desarrollado todavía. Este se desarrolla incluso mucho después de la adolescencia. El frontal termina de desarrollarse hasta los 19 o 20 años. Por eso es que los adolescentes hacen estupideces y dices, ¿cómo se te ocurrió agarrar el carro sin licencia? No sé qué. O sea, porque todavía el cerebro adulto no está. Entonces, este cerebro adulto se desarrolla mucho después. Y entonces el cerebro infantil, que tiene las programaciones, por ejemplo, de supervivencia, de comer, de evitar cosas que te expongan a la muerte, cositas así. Este cerebro infantil domina al niño y está en el cerebro reptiliano. Entonces, muchas de las programaciones de nuestra infancia se guardaron en este cerebro reptiliano y entonces, para poder modificar a esta programación infantil, pues, ¿cómo le enseñamos a los niños cuando iban al kinder? ¿Cómo les enseñas a sumar o escribir? Escriben. O sea, por ejemplo, repetir y repetir y repetir. Quiero decir la repetición. O sea, porque por más que les dices, por ejemplo, a tus hijos, de los padres no me dejaron mentir, pero te dije, esta es la 10ª, la 20ª vez que te dije que no dejes la ropa ahí botada, que no sé qué. O sea, ¿por qué se les tienen que repetir las cosas? Es por eso, porque ellos no han desarrollado todavía el cerebro adulto. Entonces, este cerebrito con el que funcionan los niños, el reptiliano y el cerebro límbico, es un cerebro bastante, se podría decir, inmaduro, inconsciente. No tiene el pensamiento racional del cerebro adulto, que es el del prefrontal. Entonces, por eso es que estas programaciones se anclan ahí
y no racionalizas nada. No, mi mamá me dijo que era así y pues es así. O mi papá me dijo que es así y es así. Yo les creo todo a mis padres cuando son pequeños. Claro, hay almas rebeldes también, ¿verdad? A mí me tocó ser alma rebelde, no les creía yo nada. Pero la mayoría de los niños creen ciegamente en lo que les dicen los padres. Por eso es que quitar programaciones pues, es súper difícil. Por eso les digo, es toda la vida, ¿no? Aviéntate un año en terapia, por eso. Porque tienes que ir a quitar esa programación que está en el cerebro reptiliano y obviamente va a ser repetición y repetición y repetición y no son repeticiones de un mes y ya. Claro. O sea, oye, ¿por qué ese cerebro reptiliano? ¿Tiene algo que ver con los reptilianos? ¿Con esta raza extraterrestre o no? Pues mira, se podría decir que sí, porque venimos como que científicamente dicen que venimos del mono, ¿no? Ajá. Y ahí está nuestro cerebro reptiliano se le llama así también porque es un cerebro muy antiguo, guarda los instintos básicos de la supervivencia, ¿sí? Okay. Se guarda ahí toda la supervivencia, el que tú puedas respirar sin que le tengas que ordenar al cuerpo que respire. Esas son funciones del cerebro reptiliano. Como funciones básicas. Exacto. Una duda que me sale ahorita. Esta onda de sanar con el niño interior, tú lo haces mediante las regresiones. Se puede hacer en regresiones o en trabajo de psicoterapia. Psicoterapia. Pues en los dos modos, porque de hecho ya me ha tocado regresiones en donde viven un abandono, un chico que se vio en un orfanato y entonces le decimos a su ángel, después de haber trabajado eso, le decimos a su ángel de la guarda, bueno, pues vamos a sanar sus heridas de infancia de la vida actual, dije yo, ¿no? Ajá. Y entonces le dice su ángel de la guarda que estaba hablando con él, le dice, no, pero eso es que traigo herida de abandono. Y dije, pues ¿qué pasó con tu papá? Y me dice, no, tengo a mi papá en la vida actual. Entonces, ¿de dónde viene este abandono? Ajá. Y entonces le dice el ángel, es que dice que es de la vida que acabamos de ver. Ahí el abandono fue más fuerte que el que traigo aquí. En una vida pasada. Exacto. Entonces, ahí el ángel nos ayudaba y nos decía, vamos a transformar las emociones que se guardaron de esa vida y de esta vida también y lo vamos a ir deshaciendo el dolor para que ya no te genere como que tanto rechazo, por ejemplo, el estar alejado de las personas que quieres, ¿sí? Oye, me gustaría que nos contaras un poquito de la biodescodificación. O sea, ¿cómo funciona todo eso? La biodescodificación es encontrar la emoción detrás de una enfermedad. Uh-huh. Entonces, hay un montón de emociones que se esconden debajo de una enfermedad. Últimamente, afortunadamente, la gente ya se está abriendo a que las enfermedades no se van a sanar realmente por una pastilla que tomes o por un tratamiento de quimio y ya. Porque pues, todos sabemos que la quimio destruye también las células buenas. Claro. ¿Sí? Entonces, tampoco ese es el mejor tratamiento. Entonces, en la biodescodificación, el doctor Hammer, que fue el que empezó con todo esto, empezó a hacer estudios y empezó a entrevistar a personas que tenían cáncer de cierto tipo, por ejemplo, de seno. Empezó a entrevistarlas para ver si habían vivido un shock emocional ellos solos y que lo habían tenido que procesar ellos solos y sin sentir el apoyo de alguien. Ajá. Entonces empezó a hacer estas entrevistas por grupos y como en Alemania pues todo está perfectamente organizado y todo. Ajá. Se dio cuenta que cada grupo de personas con cierto tipo de enfermedades tenían conflictos muy parecidos. Entonces, por ejemplo, cuando es el cáncer de seno en el lado derecho, es conflicto o enojo, rabia reprimida hacia una figura masculina. Ok. Sí. De ese lado, nada más. En el lado derecho, por ejemplo. Cuando es hacia la izquierda, es hacia algo con la familia. Un enojo o algo con la familia. Ok. Sí. Esto sí, la persona es diestra, además. O sea, porque si no dependiendo, dependiendo. Si eres zurdo, cambia las polaridades. Órale. Sí. Entonces, con la biodescodificación ha sido muy hermoso también poder preguntarle cosas a los maestros, porque, o sea, cuando tú estás en la presencia de un guía espiritual y de un maestro ascendido, pues pregunta lo que quieras porque esas personas los van a responder todo. O sea, saben todo del mundo y del universo. Entonces, imagínense. Entonces, en alguna ocasión yo le pregunté al maestro Jesús porque la paciente había conectado con Jesús porque traía vitiligo. Traía vitiligo esa paciente en las manos. Y entonces yo dije, este es un conflicto de separación. Porque cuando son enfermedades en piel,
es algo, y sobre todo vitiligo, es las manchitas piel, blancas, ¿no? Las manchitas blancas, exacto. La piel es como que nuestro sistema protector, ¿sí? Okay. Entonces, hay un conflicto en donde te sientes desprotegido, ¿sí? Entonces, este vitiligo nos está diciendo eso con la biodescodificación. Y al ser nada más en sus manos, empieza el Maestro Jesús a decirle, es que ella trae una memoria de separación con su padre. Y entonces empiezan a mostrarle toda la escena de cómo ella se desprende de su padre y lo último que digamos que en donde ellos dos se agarraban fuertemente antes de que el padre muriera eran las manos. Ay, ¿a poco? Así. Entonces cuando el padre fallece, finalmente como que pues se desprende su mano de ella y queda tan marcada esa emoción que ese es el vitiligo que traía, fíjate. ¡Qué bárbaro! Es impresionante porque el conflicto no estaba en esta vida. Era de vidas pasadas. Era de vidas pasadas y se lo pero trajo. ¿cómo? O sea, con la mano y ahí se quedó. Se guardó la emoción. Es que las emociones son pegamentos en el cuerpo del cuerpo físico. Entonces, por eso es que si traes una enfermedad, la emoción va a estar ahí como latente provocando esta enfermedad. Va a estar ahí. Algo habrás vivido que lo estás guardando en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, y eso después va a generar un síntoma. Y ahí es donde te vas a dar cuenta, ay, tengo una emoción por ahí que tengo que ir a averiguar qué sanar. Oye, cuéntanos así rápidamente, ¿qué tipo de emociones se reflejan en las enfermedades? O sea, así como ahorita que nos dijiste de los senos, del cáncer, ¿qué otra es así como muy común? Muy común, por ejemplo, el acné. El acné es un herida de rechazo. Mucho del acné le sucede mucho al adolescente sobre todo, porque están viviendo autorrechazo, se ven mucho su imagen y no se están amando, no se están aceptando a sí mismos, se están juzgando, se están criticando. Eso es mucho del conflicto de rechazo. Por ejemplo, el de la artritis. Mucho de la artritis es control, tema de control. Son personas muy controladoras, no les gusta soltar el control, prefieren hacerlo ellos porque los demás no lo hacen tan bien como ellos, todo ese tipo de cosas. O cuando traen la tiroides acelerada, muy acelerada, son personas que sienten que el tiempo no les alcanza y siempre andan corriendo y es que no sé qué y no voy a llegar y no sé cuánto, o sea, porque la tiroides regula el tiempo en el organismo. Claro. Por eso es que regula el metabolismo del cuerpo también. ¿Sí? Entonces, o a veces en vez de estar acelerados, va muy lento. También. A veces hay personas que no quieren que avance el tiempo, por ejemplo, porque traen alguna enfermedad y les da miedo que el tiempo llegue. O por ejemplo, las mujeres que quieren quedar embarazadas, hay una amiga que le está pasando eso, y se está fregando la tiroides y se está poniendo su tiroides lenta. Precisamente porque me dice, es que ya casi voy a llegar a los 40 y no voy a poder y no sé qué. Y o sea, fíjense, todo lo que pensamos. La tiroides. Exacto. Está pensando que el tiempo no avance y se está empezando a ralentizar su tiroides. ¿El estómago qué es? En el estómago muchos guardan todas sus rabias, su enojo, sus tristezas, ahí se lo tragan y va para el estómago. O el típico que te quitan la vesícula. Típico que a cada rato que es la típica operación. Sí. Pero ¿por qué? Resulta que ahí van los enojos y las rabias reprimidas. Entonces aquí la gente tiene que aprender al final a que no te debes de reprimir la emoción. Tienes que aprender a expresarla. Claro. Y claro, tampoco se trata de mentar madres ni nada de groserías, pero sí darte el permiso de decir, no estoy de acuerdo con esto. Sí, no estoy de acuerdo con esto. Decir no cuando no quieres algo. Exactamente. ¿No? El problema es y aquí viene de nuevo la infancia. En nuestra educación infantil, cuando nuestros padres nos regañaban y nosotros queríamos responder y decía, es que no es justo, que no sé qué, ¿qué venía? Un bofetón. Si bien te iba, nada más te gritaban. Si bien te iba. Pero si no, hasta bofetón. Entonces, eso se va programando en nuestra mente y va haciendo que empecemos a decir, no puedo decir que no tan fácilmente. Me empiezo a reprimir mis nos. Y entonces eso es que se programa. Y luego, cuando
llega tu jefe, te dice, no hiciste bien esto, repíteme el reporte, no sé qué, y tú así de bien enchilado, ¿y qué haces? ¿Te lo tragas? Claro. Y después, ay, tengo gastritis. Ah, pues ¿por qué crees? Claro. O sea, porque te acabas de tragar la emoción y el cuerpo está como que queriéndolo expresar, pero tu programación en tu infancia que te dice, no puedes expresar porque el otro es figura de autoridad y te callas. Y entonces ahí se conflictúa el cuerpo y pum, empieza a generar un síntomas y enfermedades. Wow. Oye, la tos dicen que es cosas que no dices. Que no dijiste. Ajá. Que no quieres Te decir. guardaste y no las quieres decir por estos programas o porque cómo se lo voy a decir, no, qué va a pensar o la voy a lastimar. O sea, muchos hombres son de los que se guardan todo porque ay, ya, ¿para qué le digo a mi vieja si se va a enojar? ¿Para qué? No, mejor sí, le digo que sí a todo. Avión, ¿no? Sí, y dan el avión, pero son hombres que están trague y trague sus emociones. Entonces después puede venir enfermedad por eso. Oye, qué interesante también todo ese tema. Súper interesante. Sí. El cuerpo escucha todo el tiempo tus pensamientos, o sea, tus células te escuchan constantemente. Entonces, si tú no estás como resolviendo de una forma más sana tus emociones, vas a guardar casi que a la bestia adentro. Vas a guardar esta ira tan grande y se puede que se guarde tanto que obviamente te va a generar tarde o temprano o conflicto con la vesícula o gastritis. Wow. O colitis. Sí, claro. Entonces todo eso es ir aprendiendo a regular las emociones. No se trata de callarse, porque muchas veces, por ejemplo, los hombres con el tema de disfunción eréctil. Muchos hombres con disfunción eréctil o tienen conflicto con el tema de la edad, empiezan a sentirse que ya no son hombres porque por esta tema de la edad, o si no, son hombres que sus no fueron fuertemente reprimidos. Y entonces son hombres que no pueden decir que no, y no. Y entonces cuando algo los conflictúa y no están de acuerdo, se lo guardan, se lo reprimen. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí? El no de un hombre es como cortarle la energía masculina a un hombre. Okay. Sí. Y entonces, ¿y dónde se acumula más la energía masculina? Pues en el área sexual, en la próstata. Sí. Entonces, cuando traes estos conflictos con no poder decir que no poder ejercer mi voluntad y mi energía masculina, se va a afectar esa área. Órale. Y por eso ya disfunción eréctil o a lo mejor problemas con la próstata. O eyaculación precoz también sucede con eso. Por los no, o sea, por no decir, por lo que decíamos hace rato que de chiquito te decían no. Ajá, por no poder decir que no. Y les cuesta. Yo he puesto incluso en terapia a ponerlos a gritar con un cojín y no les sale el grito. ¿En serio? No, de tan programado que está. Entonces es impresionante. Tienen que ir haciendo mucha más terapia para romper las resistencias que se fueron creando en la niñez por esta programación. Claro. Sí. Entonces es ir dándote cuenta que si tú no aprendes a decir que no puedes poner barreras o límites de autocuidado para ti mismo y para los demás. Aprendiste que el quedar bien con los demás te hacía sentir bien. Y no aprendiste lo contrario, que se trata de que quedes bien contigo, porque cuando tú quedas bien con los demás, te fallas. Y te fallas a ti mismo. Y eso es lo que de chiquitos no nos enseñaron, porque nuestros padres tampoco lo sabían. Claro. Y entonces empiezas a traicionarte a ti mismo. ¿Y qué sucede cuando empiezas traición a ti mismo y todo el tiempo quieres quedar bien con los demás? Empiezas a generar unas grandes heridas que después tu alma se va a encargar de mandarte una prueba de vida fuerte para que tú despiertes y te des cuenta que eso que estás haciendo no te hace feliz. No te hace feliz realmente. Hay gente que vive su vida de manera mecánica y robotizada. Sí. Pues es que me dijeron que tenía que conseguir un trabajo de oficina y pues estudié la carrera que mis papás me dijeron o que la que más o menos a mí me gustaba, pero pues este trabajo aquí, no me llena, no me gusta. Y se quedan así, y viven sus vidas 10 años en el mismo trabajo y pues es que no sé si cambiarme o no, porque son personas que ni siquiera se han puesto a escucharse a sí mismos por tanta represión que hubo en la infancia. Claro. Sí. Oye, pues qué importante es, ahora sí que la infancia, no manches, nos marca cañón toda la vida. Cañón, exacto. Entonces por eso las cosas que te vayan sucediendo con tus jefes o jefas o con parejas van a ser señales claras
de lo que se tendría que trabajar en la infancia, porque Ajá. ellos te van a reflejar las heridas que no has sanado. Claro. Uh-huh. Oye, me gustaría platicar un poquito de los ángeles. Claro que ¿Cómo sabemos si estamos recibiendo señales de nuestros ángeles? ¿Se puede saber? Se puede saber, sí, es a través de pensamientos repetitivos. A veces pensamos que recibir un mensaje del ángel pueden ser distintas cosas. Pueden ser señales, por ejemplo, de encontrarte mariposas o encontrarte moneditas chiquitas en la calle, tiradas. Ah, sí, ¿eso tiene que ver? Tiene que ver. Estas son algunas señales. O el percibir aroma de flores cuando no hay nada que llegara de aroma de flores. Las plumas. Las plumas también, súper importante también, las plumas. Eso es como cositas más físicas. Ajá. Cuando hay otra forma en que los ángeles nos mandan mensajes. Puede ser a través de sueños. Uh-huh. En los sueños te mandan mensajes también. Puede ser que palabras o pensamientos repetitivos en la cabeza. A veces, por ejemplo, quieren saber el nombre de su ángel. Ajá. Pregúntalo así, simplemente, angelitos de mi guarda, quiero saber tu nombre, quiero saber tu nombre. A veces los ángeles adoptan el nombre que tú les quieras poner, pero si ellos te deciden dar su nombre, van a estar poniendo el pensamiento o la palabra repetitiva en tu cabeza. Entonces, nada más es cuestión de que pongas atención a qué estás pensando en durante esta semana. Ajá. Para que te des cuenta que sí te están dando la respuesta. ¿Y en los sueños cómo es? ¿También les pides que en tus sueños se manifiesten o cómo? Sí, pueden aparecerse en sueños o darte una señal de que cuidado con esto, cuidado con aquello. Hay gente que tiene como sueños premonitorios. Uh-huh. Por ejemplo, antes de que yo tomara el curso con Dolores Cannon, yo la soñé y yo dije, ¿por qué estoy soñando a Dolores Cannon? Qué raro. Y entonces yo dije, pues quizás podría ser una señal, pensé yo. Ajá. Y dije, voy a ver qué hay en su página. Entonces me pongo a ver en su página y ahí me doy cuenta que viene a México. Y yo dije, ¡ay, la tengo que conocer! Ajá. Y entonces me meto a averiguar y todo. Y pues sí, venía a México y pude tomar el curso con ella. Entonces, fíjate, fue como un señal. Mensaje que te dieron. Exacto. Oye, ¿y hay algún tipo de meditación para conectar con los ángeles o no? Claro que sí. Hay muchísimas en YouTube, hay muchas. En mi canal también tengo algunas. Ok, aquí lo ponemos ahorita para que lo vean. Aquí lo ponemos. O sea, puedes meditar y conectas y conectas. ¿Platicas o qué es lo que pasa? Ahí fíjate que las personas que nunca han meditado pues van a empezar a tener que acostumbrarse. Es que cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo porque es un ejercicio donde tienes que cerrar tus ojos, pacificar más o menos tu mente. Ajá. Y sentir, pues ahí tienes que usar todos los sentidos que puedas. Ajá. Porque puede que los veas, puedes que veas un color. Ajá. Sin necesidad de que simplemente con relajarte. Hay gente que con solo relajar ya está viendo colores. Ajá. O puede que los percibas también con aromas, de repente te llegan estos aromas a flores. Ajá. O puede que los percibas, es olfato, es clarividencia, clariaudiencia, puede que escuches una voz. Ajá. O puede que escuches telepáticamente una palabra, una frase. A veces esto de la telepatía es como cuando tienes una idea. ¡Ay! Tengo una idea. Me llegó de la nada. Te llegó de la nada y en realidad es un mensaje de tus ángeles. Bueno. Sí, el problema es que cuando les da telepatía se le llama clariconocimiento. Ajá. Eso lo solemos tener mucho las personas que somos muy mentales o analíticos. Ajá. ¿Sí? Y entonces pensamos que, no, a mí no me mandan mensajes. Mentira, sí te mandan mensajes. Lo que pasa es que piensas que son tus ideas y en realidad muchas veces son ideas de ellos que te las mandan. Ah. Y puede ser algo tan sencillo como estar en el carro. A una amiga le pasa y a mí también. Y las ideas que más me fluyen es cuando voy manejando. ¿Y por qué? Y porque está ahí tu mente distraída, tu inconsciente está como que ves que luego manejamos en automático y está ahí como el inconsciente llevándose el carro. Ajá. Ahí es cuando estás más receptivo. Fíjate que ya había oído eso, que manejando les llegan mucho las ideas, o bañándote. Sí, o bañándose. Es una forma. Pero no en que sabía por qué, y es por eso. Es tu inconsciente está entretenido, y tu ego también. Porque luego pasa eso, cuando estás meditando y el ego está ahí. No, eso te lo inventaste. No, esto no sé qué. Y estás pensando en mil cosas. Estás pensando muchas cosas o entra el ego juzgando lo que estás recibiendo. Ajá. Y entonces, no, esa fue tu idea, esa no es de los ángeles. Empieza tu ego, por ejemplo, a decir. Ajá. Sí, entonces hay distintas formas. Por eso vas a requerir muchas veces práctica, porque tienes que estar lidiando con esta parte del ego. A ver, ego, hazte un lado. Angelitos, repítame el mensaje. Por ejemplo, yo cuando eran mis primeros años y me entraban las dudas, yo me ponía a hacer oración. Y entonces, cuando tú haces oración, es otra forma de percibir a los ángeles y sientes como llega un calorcito suave a tu alrededor.
esa es señal de que están los ángeles alrededor o también tus guías espirituales ahí. Ok. Sí, o maestros también ascendidos. Ajá. Entonces, haciendo oración es otra forma en que los llamas. Oye, ¿y tú has visto a tus ángeles o los has sentido de alguna manera? ¿O? Verlos, no. Quizás solamente llegué a ver a una cuando me estaba yo quedando dormida. Ajá. Que ahí sí, y pruébenlo ustedes, porque cuando se están quedando todos dormidos es cuando tus sentidos espirituales, esta clarividencia, clariaudiencia o telepatía, ajá, o sensibilidad o intuición, se abren porque te estás durmiendo, estás entrando en trance. Y entonces cuando entras en trance, tus dones espirituales se abren. En ese momento yo me estaba quedando dormida y empecé a ver el rostro como de una mujer muy hermoso, como cuando te dibujan las hadas y ajá, ves esta como inteligencia artificial que las dibujan tan preciosas. Sí. Bueno, así la estaba yo viendo. Y entonces yo dije, ay, qué bonita. Y así, y de repente, como a los 10 segundos después me hago consciente de que estoy viendo. Y yo, ay, estoy viendo. Y pum, se me va la imagen. Pero estabas ya con los ojos cerrados. Sí, ya estaba quedándome dormida. Sí, entonces luego cuando te haces consciente de que estás viendo, entra tu ego y ¡pum!, te corta la imagen. El ego es lo peor que tenemos, ¿no? Sí, sí. Porque dice, no, eso es muy difícil, me decía a mí mi ego luego. Ajá. Y pues no, sí se puede. Como que el ego nos bloquea, me imagino, sí, ¿no? Nos bloquea y nos hace como que más difícil el camino, pero pues ese es lo que este videojuego, como humanos, nos toca vivir aquí en esta tierra. Sí, he oído mucho eso últimamente, eso del videojuego, de que la vida es un videojuego y que cómo tienes que ir superando los niveles. O sea, tal cual te lo ponen y sí es cierto. Es un buen ejemplo ese. Así es, porque son distintos niveles. Oye, hace ratito nos platicabas de los extraterrestres que luego hay unos que son malos. Hay ángeles que, bueno, hay energías negativas que se hagan pasar por ángeles. Sí. Nos ha tocado de todo en esta viña del Señor. A veces se pueden presentar como seres de luz y todo muy bonito y al final los termina uno descubriendo por lo que están diciendo. Por ejemplo, hace poquito una chica nos dijo que estaba canalizando a un pleyadiano y pues es que dice que es mi guía espiritual y no sé qué. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y rápidamente apenas empezó a hacer unas cuantas respiraciones, empezó guía como que a hablar. Ajá. Y dijo, no, mi nombre es no sé qué, no lo recuerdo la verdad. Ajá. Y soy de la Confederación Galáctica, que no sé qué. Y ella ella es la comandante, lo que pasa es que no recuerda y no sé qué. Y entonces le dije, bueno, pues si ustedes son pleyadianos, pues sánenle los riñones que trae enfermos, ¿no? No, porque es una prueba, es parte de su prueba, nos empezó a decir. Y yo así, esto está raro. ¿Y por qué? No, sí, porque a través del dolor ella, o sea, fíjate, empiezan a tomar información que sí nos han dicho algunos guías. Ajá. No, porque a través del dolor ella va a poder llegar a un mayor rango en en la posición de la Confederación y no sé qué. Y yo, pero pues esa emoción, ¿qué onda? O sea, las emociones negativas vibran muy bajo. ¿Qué hacen ustedes con esas emociones de dolor que ella genera? Ajá. No, es que tenemos generadores para convertirlas en una energía mucho más avanzada. O sea, fíjate, nada más te empiezan a dorar la píldora. Ajá. Y si tú eres un poco medio ingenuo, te la vas crees? A creer. Sí, claro. Porque efectivamente sí tienen, nos empezaron a decir, ustedes se han dado cuenta de la tecnología que tenemos. Por eso es que los ovnis que han visto entran en volcanes y ya lo han visto ustedes. Y yo así de, pues sí. Entonces, fíjate, empiezan a mezclar verdades con mentiras. Ajá. Y yo todavía tenía yo mis dudas, dejaba pasar la conversación y de repente empieza estaba una amiga vidente que trabaja conmigo. Ajá. Y le empieza a decir a ella, ¿y qué opinas de que tu maestra Erika tenga estas inseguridades y no sé qué? Empezó como a hurgar en mi inconsciente y yo así de, a ver, ¿qué tipo de ser eres tú? Queriendo quedar mal con esta amiga o compañera de equipo. Ajá. O sea, ¿cuál es tu objetivo? No, discúlpame, que no sé qué. Dije, no, papacito, tú no eres un verdadero ser de luz. No, perdón. Y era un ser negativo. Y entonces fíjate qué ha estado pasando, porque esto me he dado cuenta, esta es la segunda vez que me pasa. Ajá. Con una persona que tiene una enfermedad grave, es fácil que atraigan estas entidades, porque ¿qué sucede? Dentro de tu enfermedad o dentro de tu dolor, ajá, pides ayuda. En sueños pides ayuda.
Y entonces estos seres canijos dicen, pues nosotros te vamos a ayudar, son bien canijitos. Y no te ayudan. Y en realidad te hacen creer que ayudan, porque incluso le dicen a la chava, muéstrale, aquí tienes un implante. Ajá. ¿Y qué pones en el implante? Le digo, y me dice, una sustancia que le ayuda a ella a renovarse y a mantener sus células jóvenes. Y yo así de, pero a ver, no me gusta esta forma como que tienes de... Empezamos a llamar a los maestros inmediatamente. Ajá. Y este ser se fue. Oye, ¿y cómo hablabas con este ser? O sea, ella le daba voz. Ella le daba voz. ¿Y ella estaba consciente o no? Ella estaba inconsciente. Entonces grabamos la sesión para que ella se diera cuenta. Y el problema es que ya tiene como, no sé, 2 años o 3 años que lo canaliza. Ajá. Y ya como que empezó a hacer un vínculo con él. Y ya como que aparte el ser le empezó a adorar la píldora, a lavarle el coco. Ajá. Y ya como que creía en él. Entonces yo cuando la confronto y le digo, no, esto no es de luz. Ajá. ¿Qué hizo ella? Pues está en dudas, todavía está en dudas, porque tiene poco que la atendí, apenas 1 mes más o menos. Sí, claro, porque pues, como dices, lleva mucho tiempo. Lleva 2 años con este ser haciéndole creer ciertas cosas. Incluso ya nos había pasado, te digo, hace unos años con otra chica que tiene otra enfermedad grave, lupus tenía ella. Uh-huh. Entonces, estos dolores en todo el cuerpo, lo que llegaba a ver mi amiga vidente que me estaba apoyando ahí, me dice, Erika, le pusieron un traje como de buzo, me están mostrando Los Ángeles, que es un traje de buzo que solamente le anestesia el dolor, pero no le están sanando el dolor de raíz. Y entonces cuando nosotros se lo dijimos, ella pues ya llevaba años canalizando a este ser. De hecho, ha salido en algunos programas de Johanan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ella? Ella da terapias también. Entonces, pues se lo dijimos y ella entró en una gran confrontación consigo misma, si creernos a nosotras o a ese ser. Y pues terminó creyéndole a ese ser. ¿En serio? Y no, hombre, y nosotras nos echamos como 15 días de recibir ataques y ataques y ataques de ese ser. ¿Qué les pasaba? Porque empezábamos a sentir como piquetes o mareos. Y estos seres, haz de cuenta que cuando empiezas a sentir mareos, a veces se roban tus cuerpos, te sacan cuerpos espirituales para experimentar con ellos. Entonces son los mismos cuerpos con los que soñamos. Tenemos 7 cuerpos. Entonces hay gente que de repente, por ejemplo, puede llegar a sentirse como que no me siento ida. Ajá. O siento como que... No soy yo. Ni de aquí ni de allá. Ajá. Así como que totalmente desarraigados. Ajá. Y sucede que es porque les faltan cuerpos. O sea, todos tenemos 7 cuerpos. 7 cuerpos espirituales. Son el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo astral. O sea, todos estos cuerpos van a traer información. Y van y trabajan, por ejemplo, en otras dimensiones. Entonces, varias de mis amigas nos pasa que cuando soñamos, por ejemplo, a mí me han dicho que voy y me meto en las bibliotecas porque me encanta estar sacando información nueva. Ajá. A otras amigas van y sacan almas atrapadas en lugares o en dimensiones oscuras. Entonces, muchas de ellas sí llegan a recordar qué estuvieron haciendo en los sueños. Y eso pasa cuando estás dormido. Así es. Sí, una invitada aquí, que tenemos aquí, que es Alicia Zarco, nos contó que una vez fue a hacer un exorcismo en un sueño. En un sueño. Uh-huh. Sí. Y yo le decía que yo una vez me ha pasado que despierto en la cama vibrando. O sea, como que mi cuerpo está vibrando rarísimo. Decía que es que porque tu alma se integra en ese momento. Sí, tuviste un desprendimiento. Es que cuando empiezas a hacer viajes astrales, vas a sentir esa vibración y cómo tu cuerpo se desprende. El chiste es que no te quedes dormido para que lo puedas percibir y puedas empezar a flotar. Pero yo siento eso cuando me despierto. Ya. O sea, cuando me despierto, de repente me siento eso que hasta como si estuviera yo todo vibrando. Sí, andabas haciendo viaje astral. O sea, pero no me acuerdo de nada. Ese es el punto. Entonces empiézale a pedir a tus cuerpos, diles, ayúdame a recordar qué estuve haciendo. Pero esto sí, pídelo constante, hasta que lo logres recordar. Ok. Sí, se lo puedes pedir. Una seguidora recientemente nos escribió diciendo que se escuchaba un zumbido todo el tiempo en el oído y que ya se había ido a checar con el doctor y que no tenía ningún problema auditivo. Yo había escuchado que a veces los ángeles se escuchan como un zumbidito, ¿no? ¿Es cierto eso o qué podría ser? Puede ser los dos. Yo he escuchado 2 versiones que están queriéndote abrir la clariaudiencia y entonces te estás volviendo mucho más sensible auditivamente. Pero también me ha pasado, y esto reciente con una amiga cercana, que traía mucha resistencia a escuchar.
Entonces trae, a la hora que los ángeles empiezan a trabajar con ella, trae muchos bloqueos en los oídos y entonces ellos van transmutando estos bloqueos que trae para ir abriendo más esta clareaudiencia. Entonces, a veces es miedo. Cuando tú recibiste, por ejemplo, muchos gritos en la infancia, vas creando estos bloqueos en los oídos. Y entonces ya cuando es momento de que abras tus dones, esta amiga le estaban abriendo estos bloqueos que ella puso en los oídos, esta resistencia a escuchar por lo que había vivido en la infancia, y sentía muchos zumbidos, pero es porque se está abriendo su clariaudiencia y el problema es que trae mucho bloqueo ahí. ¿Y qué tendría que hacer? Es pedirle a los ángeles que transmuten cualquier miedo o bloqueo que se haya quedado en los oídos y que regulen esta vibración para que no sea molesto. Ya. Sí, porque a mucha gente le molesta. Erika, por favor, cuéntanos otra anécdota. A ver. Pues mira, hace poco me pasó en Monterrey con una amiga que me dijo, oye, yo creo que mi carro necesita una limpieza porque ya van 2 veces que choco, o me chocan más bien, y pues no sé, y a cada rato lo tengo que estar mandando al mecánico y no sé qué. Le fallaba mucho. Le fallaba también mucho, entonces, pues ahí sí puedes, amiguita, me puedes dar ahí una limpiadita, una oración o algo. Y dije, bueno, entonces yo llego a su casa y empiezo a hacer oración, así es como yo conecto con los ángeles, siento su calor cuando llegan, y empiezo a pedir que limpien el auto. Y en eso me dicen, pide que empecemos a trabajar en sus emociones. Dije, bueno, pues de una vez una limpiadita a sus emociones. Como ya la conozco y todo, pues transmuten estas emociones, no sé qué. Y después me dicen, pues de una vez con su niña interior. Y dije, bueno, pues yo seguía orando. No, pues angelitos, por favor, transmuten el dolor, la tristeza que traiga, el abandono. Y de repente, como esta amiga es muy sensible, empezó a toser y yo así de, pues quién sabe que algo trae atorado, una emoción. Yo dije, pues ha de ser una emoción atorada. Y seguía tosiendo. Yo decía, ángeles, transmuten las emociones que estén ahí. Y cada vez más fuerte. Y yo así como ahogándose. Y como ahogándose. Entonces yo sí dije, no, y no terminaba como de salir el tosido, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues ha de ser una resistencia. Ángeles, corten las resistencias y quemen, transmuten cualquier resistencia. Y ella seguía tosiendo y no le paraba la tos. Y yo sí pues ¿qué? Dije, no, ¿y si no es resistencia? Dije, ¿y si es un ser? Y en eso me acuerdo que mi amiga sí había vivido una vida traumática e incluso abuso. Yo dije, en eso me acuerdo, dije, estaba yo pidiendo, transmuten el apego al dolor. Cuando yo pido eso, el apego al dolor, empieza a toser más fuerte y a arquearse. Y en eso empieza a hablar un ser. Y yo, ¿qué? Y dice... Con otra voz. Y dice, no te la voy a dar. Y yo así de, ¿qué? Puse chinito nomás de oír eso. Y yo así de, ¿cómo que no me la vas a dar? Y yo, claro que sí me la vas a dar. Y y empezaba a reírse. Ay, no. No, o sea, impresionante. Y yo dices, no, pues yo venía nada más a limpiar el auto, ¿no? Así de, ¿qué yo está no pasando? por lo del coche. Es muy chistoso. Pero bueno, como yo ya estoy acostumbrada a hacer esas cosas, pues inmediatamente dije, no, arcángeles, y empiezo a llamar a los maestros. Ya cuando son cosas fuertes, yo llamo a los maestros. Y entonces empiezo a llamar al Maestro Jesús, Maestro Buda, Maestro Hilarión, Saint Germain, Madre María, Madre Kuan Yin, a todos los maestros, y envuelvan a este ser y expúlsenlo ahora y envuélvalo. Yo te envuelvo. Y en el nombre del yo soy, también empiezo a hacer decretos del yo soy, y finalmente saca al ser. Así como que ya teníamos ahí una cubeta, su esposo me estaba ayudando a orar conmigo. Y ¿vomitó? Finalmente vomitó, pero fue al final de solo saliva lo que sale, pero lo energético sí salió. Y ya nada más pedimos, Arcángel Miguel, llévense a este ser y a donde se tenga que ir y no moleste más. ¡Qué miedo! Oye. Así. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una liberación y un exorcismo? Porque te ha tocado hacer de las dos, ¿verdad? Digamos que es lo mismo. Lo que pasa es que los cristianos le dicen liberación y los católicos le dicen exorcismo. Yeah. Sí. Entonces fue muy curioso porque en ese momento yo me acordé que hace años yo había visto videos de sacerdotes católicos que a veces me pongo a ver por contar, sobre todo de sacerdotes que hacen exorcismos, porque me gusta ver como para instruirme yo también, ¿no? Ok. Y uno de ellos decía que debajo de algunas heridas de la infancia puede que se escondan seres. Y entonces, cuando recuerdo lo de mi amiga, dije,
dije, tenía razón. Del abuso que tuvo. Del abuso que tuvo. Por eso cuando yo empecé a pedir a los ángeles y a decretarse que se queme y se transmute el apego al dolor, Ajá. y que ahí es donde más fuerte se manifiesta el ser. Yo dije, este ser le estaba alimentando el dolor del abuso. Por eso luego muchas veces muchas personas van al pasado y de nuevo van al pasado y no sueltan el dolor del pasado, no sueltan y lo repiten porque pues traen seres ahí que les gusta alimentarse, que les están alimentando el dolor. ¿Son los arcontes? Pueden ser arcontes, pero yo diría que son egregores, porque arcontes son más grandes. Los egregores son los que tú formas con tu energía mental. Okay. O los que otras personas forman con esa energía mental. Ok. Sí, entonces... Y esto, fíjate, que nos han estado enseñando últimamente con alguien de mi equipo también vidente, ajá, que se acaba de incorporar, y últimamente hemos atendido a una señora que trae, ya nos han pasado como el catálogo de distintos demonios con esta señora. ¿En serio? ¿Qué trae ella? Que trae ella. Entonces ya le hemos hecho como 3 o 4 terapias. Ajá. Y ya la última sí le dijeron los ángeles. Le empezaron a mostrar a la vidente estos demonios que ya trae. Las primeras terapias eran demonios puestos por la brujería que le estaba haciendo su propio marido en esta vida. Luego la segunda terapia que hicimos, resulta que se trajo ella a un ser con el que ella trabajó en una vida en Egipto cuando ella fue sacerdotisa, pero pues obscura. Entonces estaba manifestando el ser en ella y pues no, hubo que cortar ahí los pactos que ella hizo en Egipto. Ajá. Y luego ya después empieza a manifestar otro tipo de seres y ahora dijimos, ¿y ahora qué trae? Pues ya terminamos de limpiar un montón, ¿y ahora qué van a decir los ángeles? Ajá. Empiezan a decir los ángeles, estos no son demonios que le hayan puesto o de otras vidas, estos son demonios que ella creó, son egregores. Entonces ella por su miedo atrae estos seres. Dije, entonces tiene que empezar a trabajar en sus miedos y no darle el poder al miedo, porque esto hace que ella atraiga a esos seres. Entonces se le explicó eso. Ajá. Tienes que empezar a trabajar con tus miedos. Pero pues la mente es canija. Si la persona no está acostumbrada a trabajar con miedos, aparte que obviamente que de cierta manera le toca vivir un poco todo esto, porque a la vidente se lo mostraban. En vidas pasadas ella fue bruja y manejó la magia negra, en varias vidas. Entonces parte de lo que está viviendo es para equilibrar, digamos, este karma que trae. Claro, es lo que te iba a decir, te genera karma hacer todo ese tipo de trabajos. Por supuesto. Entonces no es casualidad muchas veces cuando les hacen brujería. Ajá. Yo ya, al principio yo decía, no es justo, ¿y qué le pasa a esas personas? Ajá. Y no sé qué. Pero después los ángeles y los maestros nos fueron guiando y nos fueron ayudando a entender por qué está viviendo eso. No es casualidad tampoco que tú recibas un ataque. Entonces ya ahí empezaban ellos a mostrar, él en vidas pasadas o ella en vidas pasadas le hizo esto y esto, y hasta en menor medida se lo están haciendo que como ella lo hizo en una vida pasada, por ejemplo. Órale. Entonces, la verdad, dejamos de ver como víctimas a los pacientes y ya los empezamos a... Ya entiendes por qué les está pasando Exactamente. Ya entendemos por qué los maestros y los ángeles igual a nosotros nunca nos ven como víctimas, como pobrecito, ¿no? Ajá, no. No, porque todos tenemos nuestro pasadito, ¿eh? Claro. Todos y tú te lo buscaste, ¿no? A lo mejor. Así es. Entonces, muchos de los que trabajamos, por ejemplo, la luz, que somos terapeutas ahora y que nos dedicamos a la sanación y a las liberaciones, ajá. Es porque también en vidas pasadas nosotros ya pasamos por nuestro lado oscuro y nos lo repasamos muchas veces. Entonces, para equilibrar también nuestro karma, pues nos toca hacer ahora labor en la luz. Uh-huh. Ok. O sea, mucha gente que sana es porque en otras vidas hizo daño. Sí. Sí, por ejemplo, mis padres, o sea, esa es un claro ejemplo. Mis padres, los dos son pediatras. Bueno, mi papá ya falleció, pero los dos eran pediatras, ya mi mamá jubilada. Se dice que tu profesión en la biodescodificación, tu profesión no es casualidad. Entonces, tú vienes a reparar algo del árbol. Pero también no solo del árbol, vienes a reparar algo tuyo. Yo la primera vez que le hice una regresión a mi mamá, se vio como soldado romano. Entonces, y no es casualidad que ahora siendo pediatra ayude a dar vida. Ajá. Cuando en vidas pasadas ella quitaba vidas. Exacto. Uh-huh. Órale, qué grueso. Sí. Y hablar con los guías, esa regresión de mi mamá estuvo hermosa porque yo entré como su abogada, como que, a ver, vamos a hablar con tus guías y vamos a preguntar por qué te toca vivir doble abandono. Porque mi mamá
vive abandono a los 15 años de su papá, se muere y le toca vivir abandono de mi papá porque pues lo matan a mi papá. Entonces preguntamos con los guías, ¿y por qué a ella le toca vivir abandono si ella ha sido una mujer muy amorosa y no lo buena? Merecía, ¿no? Exacto. Uno acá como humano viendo nada más tu perspectiva 3D, dices, no lo merecía. Y entonces los guías dicen, ella le quitó la vida a muchos, ella le quitó a los esposos a muchas mujeres y el padre a muchos de sus hijos. ¡Órale! Y así. O sea, está pagando lo que hizo. Justamente. Exacto, o sea, se tiene que equilibrar el karma. Qué grueso. Eso por un lado. Y por otro, mi mamá tiene que aprender a vivir sola sin estarse agarrando de alguien, porque los que viven herida de abandono suelen ser personas codependientes, que no les gusta estar solos. Entonces todo tiene como que sus distintos porqués. O sea, uno por karma, pero también el alma de ella necesita trascender el abandono y no estar como que protestándole a la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué me toca esto? Claro, es un proceso doloroso, pero mientras lo tienes que ir aceptando, al final el alma se tiene que dar cuenta que por ejemplo, tenemos conceptos como que es que la familia es lo más importante. Mi familia me hace feliz. O sea, cuidado con esos conceptos, porque estás colocando tu felicidad afuera, ¿sí? En otras personas. Y entonces cuando la familia se te muera, ¿qué vas a hacer? Claro. Tu felicidad se habrá ido. Entonces por eso va a ser muy importante que tú empieces a poner creencias en donde la felicidad está en mí. Yo puedo generar la felicidad sin codepender de alguien o incluso sin tener una pareja. ¿Cómo puedo generar esta felicidad? Bueno, disfrutando, por ejemplo, de tu bebida favorita y estando en presencia cuando le estés bebiendo. No estar haciendo como que corriendo, comiendo y rápido y córrele que el trabajo, que no sé qué. O sea, no disfrutas el presente y no disfrutas tu propia compañía. Entonces eso va haciendo que tú creas que la felicidad está afuera. Claro. Pero cuando empiezas a tomar psicoterapia, empiezas a adoptar estos conceptos y te empiezas a dar cuenta que sí es cierto, la felicidad sí está en mí, sí puede estar en mí. Sí, porque tienes mucha razón. Esto uno piensa, yo soy mucho de familia. Entonces ahorita me acabas de mover el tapete, porque dices, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando no esté de familia, no? Exacto. Y el alma, al final, cuando tú hablas con los guías espirituales, el alma lo que viene es a evolucionar en todos los niveles. Entonces, cuando tú ya estás en niveles avanzados, tienes que soltar a todos. Tienes que aprender a vivir solo y aprender a ser feliz así. O sea, por eso los grandes maestros, Buda dejó a su esposa, dejó a sus hijos, a su hijo, y se fue solo, porque aprender a trascender las pruebas que te pone la vida, sabiendo que puedes y que el dolor que venga es solamente un tiempo. El alma tiene que ser autónoma, porque nacemos solos y nos vamos solos. Sí, y sin protestarle a la vida, sino en aceptación total, como hacían los maestros. Claro. Sí. Qué interesante. Oye, antes de que terminemos, cuéntanos otra anécdota. ¿Qué es lo más fuerte que has vivido haciendo este tipo de limpiezas energéticas o exorcismos? Fíjate que me acaba de pasar una nueva. Y igual haciendo una liberación o exorcismo por teléfono. Ah, ¿por teléfono? Por teléfono, sí, esta vez fue por teléfono. Una señora en Guatemala. Pues precisamente con la que te digo que nos sacaban la enciclopedia de distintos demonios. Le hemos sacado no sé cuántos demonios. Bueno, nosotras no, los ángeles y los maestros, que es a quienes pedimos la ayuda, y a la presencia yo soy. Entonces, ya yo creo que era la 4ª terapia o algo así. Pero curiosamente, a mí estas cosas me dan emoción. Yo cuando tengo que hacer una liberación y eso, en vez de darme miedo, a mí me da emoción, porque es como si una parte guerrera mía, que evidentemente he sido guerrero en muchas vidas, se despertara y le emocionara, ¿no? Así de, vamos a ver, a pelear, exacto. Entonces, yo no entendía por qué muchas veces cuando estoy haciendo liberaciones me acompañan amigas que son videntes y que trabajan ahí conmigo. Entonces, empiezo a hacer estas liberaciones a lo largo de estos 12 años de trabajo. Lo he hecho y a mí nunca me ha dado miedo, jamás. Pero resulta que días previos a esta terapia que hicimos, una de estas videntes le dieron una técnica nueva y me dijo, me dieron una técnica para limpiar el corazón. A ver, ¿lo practico contigo, Erika? Sí. Bueno.
Y ya le quité un pedazo de coraza que había en tu corazón. Pero pues ya quedó limpio y todo. Dije, bueno, pues gracias. Y ya pasó. Como al día siguiente, a los 2 días, hacemos esta terapia a esta señora. Ajá. Y empieza la señora a gritar así, ¡ay! No sé qué. Empiezan a manifestarse los seres. Ajá. Y ella les da la voz, ¿no? Entonces, ¡ay! Y en una de esas pega un grito uno de estos seres y ¡ay! No sé qué. Hace el grito y en ese momento yo siento un rayo que me atraviesa el corazón y yo así de... ¡ah! Y en ese momento, por primera vez, siento miedo. Era esa coraza que tenías. O sea, ahí es cuando me doy cuenta. Dije, efectivamente sí había una coraza porque ahora sí sentí el mega impacto y el miedo. Cosa que las videntes que trabajan conmigo siempre me dicen, no, mana, si tú los vieras, olvídate, te cagas de miedo. Lo que pasa es que tienes ventaja de no verlos. Tú no los ves, ellas sí los ven. Ellas sí los ven, yo no. Y entonces ellas sí experimentan el miedo. Me dicen, no, pinche Erika, no sé qué. Tú te puedes salir con la tuya, tú no los ves. Pero esta vez, por primera vez, siento con el grito cómo me atraviesa un rayo de miedo. Y yo dije, hijo de tu madre. Y yo, sella tu boca. Y empiezo a pedir, sella en su boca. En amada presencia, yo soy, sello tu boca y no sé qué. Y empiezo a hacer ahí mis decretos. Porque literal, yo nunca había sentido que con un grito, con el simple grito, entrara miedo en el corazón. ¡Órale! Dije, wow, esto está impresionante. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues con razón no me daba miedo nunca los anteriores exorcismos que hice, si traía yo ese pedazo de coraza. Claro. Sí, me lo imaginé cuando me lo estabas contando. Dije, no, le quitaron algo que eso le va a dar miedo. Porque eras, como decías, guerrera, ¿no? Exacto. Coraza, estabas protegido. Exactamente. Entonces muchas veces, ya que sacaste el tema, cuando tú has vivido muchas vidas de guerreros o guerrera, vas a estar haciendo estas corazas inconscientemente por querer, o incluso lo puedes estar haciendo desde la niñez por querer ser más fuerte. Yo, por ejemplo, recuerdo muy vívidamente que tenía apenas 3 o 4 añitos jugando fútbol con mis amigos. Me lanzan un balón y me dan el estómago, me sacan el aire y yo empiezo a llorar y veo que todos se me quedan viendo y yo me meto a mi casa a llorar porque no quería que me vieran llorar. Sí, entonces estos comportamientos donde pues nunca nadie te dijo, y sobre todo siendo mujer, que a las mujeres no se nos reprime el llanto, a las mujeres sí se nos da chance de llorar y el problema es que a los hombres no. Entonces yo ya traía mis ideas de que no, yo tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte y no me gusta que me vean llorar. Esas ideas jamás me las dijeron mis padres. Venían de otras vidas. Ya venían de otras vidas, exacto. Órale. Sí, entonces imagínate, así es como vas formando las corazas. No quiero que me vean, no quiero que vean mi debilidad. Y entonces, ¿de qué se trata? Al ir a sanar las heridas de infancia, se trata de ir a quitar estas corazas para que puedas salir el dolor que guardaste en algunos momentos de tus vidas. Wow. Sí. Oye, Erika, ya se nos acabó el tiempo, pero se nos fue de volada, ¿no? Sí, la verdad sí. Ojalá pueda regresar con nosotros. Digo, sé que es mucho pedirte encantada. Porque vienes desde muy lejos. Pero bueno, me encantaría que regresaras porque nos quedaron un buen de temas, como siempre. Sí. Y es que, bueno, tratamos muchos temas en terapia. Entonces, y yo no paro de preguntarle más a los maestros. Entonces, siempre voy sacando más información. Oye, pero ¿dónde te puede localizar la gente? Pues en mis redes sociales, en mi página también, estoy como ericamunoz.com.mx. Esa es mi página, Erika con C de casa y K de kilo. Erika Munoz. ¿Y lo ponemos? Munoz con Z al final, .com.mx. Y en Facebook, Erika Munoz, terapeuta. Y en Instagram, Erika Munoz _. Okay. Y en TikTok también creo que estoy. Y por lo que entiendo, tienes pacientes de todas partes. O sea. Sí, de todas partes del mundo. La agenda está llena hasta junio, ¿eh? ¿En serio? Sí, ya les advierto que... Y me siguen pidiendo, ya también voy a abrir un link para terapia urgente porque ya voy a empezar a abrir terapias para que las haga alguien de mi equipo porque sí está muy llena la agenda. Pues bueno, ahí se ve que eres muy buena porque si no, no tendrías pacientes, ¿no? Sí, pues sí, eso sí. Pero bueno, a mí me apasiona mi trabajo, entonces eso es lo bonito de ir ayudando a sanar a las personas, es que también uno va encontrando información que es buenísima para poder entender el porqué de nuestros dolores, nuestras enfermedades o de repente memorias que se despiertan. ¿Vale? Híjole, pues estuvo padrísimo. Muchísimas gracias y gracias por estar hasta acá con nosotros. Gracias a ti. Y también muchas gracias a todos ustedes que se conectaron una semana más aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 estrenamos en el horario de México, estrenamos un episodio. Síganme en mis redes, @elmanoloide. Ahí subo reels a Instagram y a TikTok de lo mejor de estas entrevistas. Pero la entrevista completa está aquí en YouTube. Por favor, compártanla, comenten aquí de qué
tema les gustaría que platicáramos. Den like, suscríbanse al canal y bueno, para que crezca toda esta comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.